Desde futbolistas famosos hasta cantantes de moda, bienvenidos a un nuevo video de Custom México. Hoy vamos a ver la increíble colección de los famosos. Hola, niños y niñas, o lo que sean. Mi nombre es Capitán Jack Sparrow. Imagino que algunos han oído de mí. Johnny comenzó su colección cuando comenzó a comprar juguetes para sus hijos. Su colección está repleta de muñecas Barbie y de muñecas de exclusivos diseñadores. De su colección destaca la muñeca de Lindsay Lohan, que incluye la pulsera que utilizó en el tobillo cuando salió de prisión. Johnny comentó que este pasatiempo lo ayudó a salir de los problemas de drogas y alcohol que tenía en su momento. En una ocasión comentó que no hay nada más gratificante que conseguir una muñeca edición especial y jugar con ella por horas, por lo que no tiene problemas en gastar miles de dólares en su colección. ¡Amigos! ¡Miren lo que encontré en mi bolsillo! ¡Miren! ¡Un año de salario! ¡Justo aquí! ¿Saben cómo lo llamo? ¡Cupones para fiesta! ¿Vieron? DiCaprio es dueño de una de las colecciones más grandes de muñecos vintage, incluidas primeras ediciones de la saga de Star Wars. En el 2006 subastó varias de sus figuras de primera edición y recaudó la nada despreciable cantidad de $110,000. Ese dinero lo donó a obras de caridad. DiCaprio no deja de sorprendernos, un ejemplo de un excelente coleccionista. Vince Twist. I wanted him to be kind of rich. Like that. It's good. El famoso director, productor y actor le encanta coleccionar juegos de mesa. Él es el poseedor de una de las colecciones más grandes de juegos de mesa. Cuenta con más de 10,000 juegos, pero su juego favorito y del que está orgulloso de poseer es el de los Duques de Hazzard, una pieza muy difícil de conseguir que yo, en lo personal, también quisiera tener. Welcome, Carlos Santana. In 1971, over one Rob Stewart tiene una colección increíble de trenes a escala, pero no solo eso, él personalizó su propia ciudad con más de 100 edificios a escala. En una entrevista, él comentó que compadece a quien no es capaz de coleccionar algo o de tener por lo menos un hobby como este, porque en realidad no existe nada más tranquilizante y gratificante que coleccionar y construir tu propia ciudad. Yo concuerdo totalmente con él. Este peculiar actor es fanático de los cómics, de hecho su nombre lo tomó de un cómic. ¿Se imaginan cuál es? Así es, de Luke Cage. Él poseía una gran colección de cómics, de la cual sobresalió una copia del Action Comic 1, en donde tuvo su primera aparición Superman. Y sí, como escucharon, dije poseía, ya que un ladrón entró a su casa y robó gran parte de su colección, por lo cual se retiró un rato del coleccionismo, pero solo fue un tiempo. Poco después, se encontró parte de su colección robada en un almacén abandonado, por lo cual recuperó parte de su colección, y no solo eso, también recuperó el Action Comic 1, el cual subastó por la nada despreciable cantidad de $2,161. Ese entonces rompió el mayor récord de ventas para un cómics. El ex campeón de boxeo de peso pesado tiene una extensa colección de figuras de acción de los X-Men. De acuerdo con su autobiografía, Tyson amaba tanto los cómics de los X-Men que cuando entró en la prisión, los cómics de Stan Lee le ayudaron a salir adelante y evitar muchos problemas. Como dato curioso, su personaje favorito es Apocalipsis. En una ocasión, comentó la famosa frase de Apocalipsis: ¿cómo se atreven a desafiarme con sus habilidades tan primitivas? ¿Qué tal? Les apuesto que este dato no lo conocían. Down on the ground! Now! Give me the money! Don't move! Hurry up!
Neymar no solo es famoso por jugar fútbol, también posee una colección de autos como Díaz Sague impresionante, entre los que se pueden mencionar un Audi R8, Porsche Panamera Turbo y uno de los más deseados, un Ferrari California T. Sin duda todos maravillas de la ingeniería mecánica, pero no contento con esto también cuenta con una gran colección de Ferraris a escala. Sin duda Neymar es un gran apasionado del coleccionismo. Hola, soy Leo Messi. En su cuenta de Instagram, Lionel Messi nos dio una pequeña prueba de su gran colección de camisetas, entre las que destacan nombres ilustres de la historia del fútbol y grandes rivales como Totti, Casillas, Raúl, Henry y Deco. Incluso también de algunos jugadores con el que compartió vestuario como Piqué, Fábregas, Agüero y Lavezzi, y la de su gran ídolo de la infancia, Pablito Aimar. Pero muy pocos saben que él cuenta con una importante colección de autos a escala en la que destacan los Hot Wheels. Sin duda ahora verás de otra manera el coleccionismo. Como puedes ver, muchos famosos lo practican como terapia, otros más como una actividad relajante. ¿Y tú, qué coleccionas? Yo soy Toño Alba y esto es Custom México.